Verónica Abad fue suspendida por 150 días sin remuneración en una resolución del Ministerio de Trabajo tras una audiencia por sumario administrativo. Abad fue señalada por la cartera de Estado de abandono injustificado del puesto de trabajo del 2 al 6 de septiembre, alegando que ella debía presentarse en la Embajada de Ecuador en Turquía el 1 de septiembre. Sin embargo, esta no es la única sanción en su contra. Antes fue multada con $8.500 por infracción grave electoral. Pero una ministra puede suspender a una vicepresidenta de la República elegida por voto popular en las urnas. Carlos, adelante. Buenos días, Samantha. Este tema lo vamos a analizar con el constitucionalista André Benavides, que está aquí en nuestros estudios. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Carlos. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de Ecuavisa. Hagamos una diferenciación clave para que la audiencia nos entienda, André. Verónica Abad tiene el cargo de vicepresidenta de la República por elección popular y el encargo de embajador en Israel, que fue trasladada a Turquía. Es importante hacer esa diferenciación, ¿verdad? Por supuesto, porque es necesario que la ciudadanía conozca que la Constitución de la República habilita al presidente de la República la delegación de funciones en el cargo de vicepresidenta de la República. Esto que supone que también podría ser objeto, en este caso, de una delegación para ser embajadora, como fue en Israel y posteriormente en Turquía. Por lo tanto, doctor Benavides, la sanción administrativa del Ministerio de Trabajo solo tiene alcance en su encargo como embajadora, más no en su cargo por ser vicepresidente. Eso no dice la resolución, Carlos, porque en la parte final lo que dice la resolución del Ministerio de Trabajo es que justamente se suspenden su calidad de servidora pública en el cargo de vicepresidenta. Por lo tanto, están suspendidas sus funciones como segunda mandataria. Pero no tiene mucho sentido esa resolución, porque significaría entonces que un dignatario elegido por voto popular como la vicepresidenta de la República está a merced de lo que una secretaria ad hoc de talento humano de un ministerio decida en función de qué sabe cuáles intereses. En efecto, es necesario que la ciudadanía sepa que aquí no se trata de afectos o desafectos en contra de la señora Abad. Ya después la justicia se encargará de su situación jurídica. Pero lo que sí es claro es que el Ministerio de Trabajo fue más allá de lo que le permite la Constitución y la ley. ¿Por qué? Porque tanto el presidente como el vicepresidente de la República tienen un régimen especial de control. ¿Y ese control quién lo hace? La Asamblea Nacional a través de procedimientos de fiscalización y juicio político. Entonces, mientras la Asamblea no se pronuncie, Abad tiene que ejercer la vicepresidencia de la República más allá de esta sanción. En este momento tenemos una resolución administrativa que suspende las funciones. Entendemos que un acto administrativo goza de legalidad y legitimidad hasta que sea revocado. Nivel, pues, doctor. Exactamente, en esto estamos de acuerdo. Para mí el Ministerio de Trabajo fue más allá, porque tú no puedes suspender una segunda dignataria a través de un proceso sumario administrativo. Eso significaría que mañana al presidente de la República le puedes meter una denuncia y que le sigan sumario administrativo, a un ministro de Estado, a un asambleísta cuando tienen un régimen especial. Y lo más grave, estimado Carlos, la LOCEP no establece la suspensión de 150 días. Lo máximo que establece son 30 días. Entonces aquí estamos viendo que más bien se jugó con la calculadora política para poner inclusive esta sanción. A ver, pero volvamos un poco al tema fundamental. La principal función del vicepresidente de la República, doctor, es reemplazar al primer mandatario en caso de ausencia temporal o definitiva. Eso lo dice el artículo 146 de la Constitución. ¿El ejercicio de esa misión puede ser coartado por una resolución del Ministerio de Trabajo? En absoluto. Entonces, no puede ser. La resolución del Ministerio de Trabajo es inconstitucional, es ilegal. Pero aquí tampoco podemos desconocer actuaciones de la administración con vías de hecho. Si queremos dejar sin efecto esta decisión, tiene que ser a través del mecanismo de apelación, una acción de protección o una demanda subjetiva ante el contencioso administrativo. Ese es el mecanismo para dejar... ¿Por qué tendría que ser ese el mecanismo si lo que se está imponiendo en el criterio jurídico, en la condición, en la investidura que tiene la vicepresidente, es que la Constitución está por encima de cualquier leguleyada administrativa, pues, doctor? Entonces, ¿por qué la vicepresidenta tiene que hacer todo ese ejercicio y darse ese trámite legal para una cosa que no tiene sentido? Creo que también es
es necesario interpretar esto con un matiz político, por una razón. No es cuestión de desconocer las decisiones y yo me quedo atornillado en el puesto, sino que aquí también tenemos un Estado de Derecho que tiene que ser respetado, el problema es que esta sanción es para desatornillarle de un cargo, que es más grave todavía. Exactamente, o sea, pero aquí es necesario utilizar las vías constitucionales y legales que existen. ¿Por qué? Porque aquí también tiene otros efectos colaterales y yo ya me adelanto a lo que puede ocurrir. Seguramente el gobierno va a indicar que en este momento se ha configurado la ausencia temporal de la vicepresidenta. Y lo que va a hacer el presidente de la República es nombrar una vicepresidenta encargada del gabinete ministerial. Va a escoger uno de sus ministros y poner un encargado. A ver, este momento ella está suspendida, ¿no es cierto? Está suspendida. Ya. ¿Qué pasa? Y este es un ejemplo para que la audiencia nos entienda, si fallece el presidente de la República este momento. Es que justamente la Constitución de la República no prevé la figura de la suspensión, porque lo que van a decir es que la señora está suspendida, no puede ejercer su cargo público, no hay presidente de la República, no puede suceder, hay ausencia concurrente tanto de presidente como vicepresidente, y en ese sentido, según el régimen constitucional, tendría que asumir la presidenta de la Asamblea Nacional. En este momento, tan grave es eso. Claro, si le pasa algo al presidente de la República, tendría que suceder la señora Veloz. Pero este embrollo en el que mete una secretaria ad hoc del Ministerio de Trabajo no tiene sentido. O sea, se está dando una suerte como de golpe al Estado de Derecho en Ecuador. Eso es lo que se ha realizado este fin de semana. Para mí es una leguleyada y con trampolines jurídicos trataron de darle forma para ver la manera de cómo inhabilitar a la vicepresidenta a efectos de suceder cuando Noboa pida la licencia por campaña. Que en este momento una resolución administrativa deje de lado o saque del ordenamiento jurídico a la vicepresidenta de la República, ¿no es darle un golpe al Estado de Derecho? En mi opinión, es desconocer lo que dispone la Constitución y la ley, y por lo tanto estamos viendo un desconocimiento del Estado de Derecho. Ahora, en ese sentido, entonces, ¿cuál es el camino que se tiene para, desde su punto de vista, invalidar esta resolución? Porque a todas luces la lógica dice se debería desconocer esta cosa. ¿Por qué la vicepresidenta tiene que armar toda una estrategia jurídica para anular una resolución que en ningún caso se compadece o tiene el mismo nivel que un mandato constitucional, como el artículo 146? Si la vicepresidenta de la República quiere pararse de cabeza y desconocer esta decisión, seguramente nadie le va a hacer caso. Aquí lo que se necesita es de una orden judicial. Si bien es cierto, ella podría apelar ante el mismo ministerio, pero yo estoy seguro que la ministra de Estado, la ministra Núñez, no le va a dar paso. Si presenta una demanda contenciosa administrativa, demorará 5 años en el mejor de los casos, y la vía procedente para mí es una acción de protección que a todas luces es totalmente procedente porque se ha violentado el debido proceso y evidentemente el principio de legalidad. O sea, ¿qué es lo que entonces la vicepresidenta tiene que ir a de un juez constitucional y presentar una acción de protección? ¿Y eso en cuánto tiempo se le tramita? De acuerdo a lo que nos dice la Ley de Garantías Jurisdiccionales, usted presenta la demanda en 48 horas, se califica y en esa misma calificación se le debe dar audiencia. Si presenta el día de hoy, entenderíamos que la audiencia debería ser esta semana o más tardar la próxima. Y en esa audiencia inclusive ya le podrían dar sentencia. Así que en menos de 15 días eso está resuelto. Pero doctor, entonces, ¿esta es la única manera en la que se puede resolver este problema, obligándole a que la vicepresidenta tenga que hacer todo un trámite para defender el cargo elemental por el cual fue ella electa, que es vicepresidenta de la República, es decir, reemplazar al presidente en ausencia temporal o en ausencia definitiva? La única manera para poder respetar los derechos de la vicepresidenta es a través de la acción de protección. No veo otro mecanismo. De ahí lo demás son vías de hecho que son mecanismos paralegales. Una ilegalidad no se puede solucionar con otra ilegalidad. ¿Pero por qué va a ser ilegal lo que hace? O sea, ¿por qué va a ser ilegal un desconocimiento de la vicepresidenta de la República por esta resolución, doctor? Porque entendemos que es una decisión de autoridad competente, en teoría. Y tú tienes mecanismos para revocarlos. No puedes dejarlo solo en el aire y decir no voy a cumplir porque no me da la gana, sino que tengo que utilizar los mecanismos administrativos y judiciales para dejarlos sin efecto. Caso contrario, nadie le va a hacer caso y ella no va a poder ejercer esta dignidad. Ahora bien, ¿es posible que la Asamblea Nacional se pronuncie frente al tema de oficio? Es decir,
sientan que ellos están también siendo vulnerados en su capacidad de fiscalización y de control político por una resolución de parte de una secretaria ad hoc de Talento Humano del Ministerio de Trabajo. En este caso yo creo que lo que podría ocurrir es que eventualmente se siga un proceso de juicio político en contra de la ministra de Estado de Trabajo, a pesar de que ella no haya resuelto en primera instancia este sumario administrativo, y yo creo que también aquí se abre la posibilidad para presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado por arrogación de funciones, porque prácticamente el Ministerio de Trabajo se puso la camiseta de legislador y terminó haciendo una suerte de control político medio sui generis a una segunda mandataria que tiene un procedimiento especial para el efecto. Ahora bien, ¿cómo analizar la sanción en sí del Ministerio de Trabajo? Ponerle una suspensión de 150 días sin derecho a remuneración es proporcional por una ausencia de 3 días. Desde ningún punto de vista, Carlos. ¿Por qué? El artículo 48B de la Ley Orgánica del Servicio Público, ¿qué nos dice? La persona que es ausente más de 3 días en un puesto público tiene por sanción la destitución. Es que ni siquiera es que respetan aquello, porque la sanción es la destitución. Pero aquí se inventaron y dijeron, no pueden destituir, porque no pueden destituirla, claro. y se inventaron una sanción de suspensión. Y aquí vuelvo a lo que le comentaba hace un momento. El tiempo máximo de suspensión de un servidor público es de 30 días. Que la señora del Ministerio del Trabajo nos indique dónde dice la norma que puede ser 150 días. En ningún lado existe eso. No en ninguna parte de la Constitución ni de la LOCEP. Por lo tanto, vemos que esto fue un trámite ilegal e inconstitucional. ¿Y este trámite solo se puede condenar, cuestionar o zanjar desde una acción de protección o a través de esta denuncia adicional paralela que usted plantea? Si el objetivo de la vicepresidenta es dejar sin efecto esta resolución del Ministerio de Trabajo, la vía idónea y eficaz es la acción de protección, sin perjuicio de demandas en el contencioso administrativo. O sea, son 2 vías las que tendría que hacer. Y se puede leer, usted ya lo dijo hace un momento, se puede leer de manera aislada este sumario administrativo sin recordar la multa de $8.500 impuesta por el TCE la semana pasada. O sea, es un cargamontón político contra la vicepresidenta. Yo creo que en este momento prácticamente el Tribunal Contencioso Electoral está siendo utilizado como un alfil político. No sabemos con qué intencionalidad. El Tribunal Contencioso. Con Tribunal Contencioso Electoral. ¿Con qué intencionalidad? Y evidentemente esto suma a ese escenario en el cual están tratando de proscribir a la vicepresidenta para que suceda cuando sea la campaña electoral. ¿Lo actuado por la funcionaria de Recursos Humanos es mérito suficiente, doctor Benavides, para que se haga o se avance en un juicio político contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y el concebido impedimento para que Abad no ejerza la presidencia de la República por encargo? Para mí está totalmente configurada la causal de juicio político del 131 de la Constitución, que es incumplimiento de funciones. Tal vez no sea por la resolución como tal que suspende a Abad, sino por la emisión de ese reglamento para seguir sumarios administrativos a funcionarios de libre nombramiento y remoción y dignatarios de elección popular. Creo que ese es el incumplimiento y la Asamblea Nacional puede ejercer su control político respecto de esta actuación. ¿La Corte Constitucional no puede actuar de oficio en ningún momento de esta telenovela jurídica? Desde ningún punto de vista, la Corte Constitucional no tiene ningún tipo de competencia en este momento, salvo que exista una acción de protección, esta se apele, y si es que es negativa la decisión, suba a la Corte con acción extraordinaria de protección. Es decir, la vicepresidenta Abad pone una acción de protección ante un juez constitucional. Este le concede o le niega, ¿no es cierto? Y cualquiera de las dos opciones, por es susceptible de apelación. Apelación a una Corte provincial. Exactamente. Y después de eso, con una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional. Y si los jueces de primera instancia y de segunda instancia deciden trabajar con los tiempos políticos, estas apelaciones de impugnaciones hasta que llegan a la Corte Constitucional, ¿pueden ir más allá del 5 de febrero, doctor? ¿O hay trámites urgentes por tratarse de una acción extraordinaria de protección? Esa creo que es una preocupación válida, porque también aquí vemos que cierto tipo de jueces tienen presiones de carácter político, otros tienen miedo, y una de las alternativas es que justamente nieguen esta acción de protección. Si es que niegan la acción de protección y esto sube a la Corte Provincial y se niega en la Corte Provincial, yo creo que la Corte Constitucional, una vez que se presente la extraordinaria de protección, tiene que priorizar el caso y darle una resolución que justamente permite identificar si es que hubo no violación a derechos constitucionales. El hecho de que la vicepresidenta de la República
haga el trámite, como usted dice, para deshacer una ilegalidad, no implica que está reconociendo en cierta manera la autoridad, la competencia, los argumentos, la investidura del Ministerio de Trabajo alrededor de todo este trámite de sumario, es decir, validar en cierta manera la existencia de ese sumario. Fácticamente podría decir que no tiene ningún tipo de sentido el cumplimiento de esta resolución. Pero jurídicamente lo que se recomienda es presentar justamente una acción de protección o cualquier otra vía judicial que deje sin efecto esta decisión. Como yo le decía a Carlos, ¿de qué sirve desconocer esta decisión si a la final del día no se la va a cumplir? Claro, y en ese sentido se está afectando entonces la posibilidad de que un vicepresidente ejerza un cargo que fue por voto popular. Es decir, se está menoscabando la voluntad del pueblo ecuatoriano que le puso a ella en la vicepresidenta, independientemente de los problemas que Noboa tenga con Abad y de si ella es o no una funcionaria, no sé, querida en el gobierno. Como yo le decía a Carlos, aquí no se trata de los afectos o desafectos de la señora Abad, sino el respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho. La Constitución claramente nos dice que si es que el presidente de la República pide una licencia, se ausenta temporal o definitivamente, quien tiene que asumir el cargo de vicepresidenta es justamente la señora de presidenta, es justamente la vicepresidenta Verónica Abad. Pero aquí también tenemos otro problema, Carlos, y yo ya me adelanto, porque nuestros políticos, si algo se caracterizan, es que son previsibles. Yo pienso que en los próximos días, en las próximas horas, se va a nombrar una vicepresidenta encargada porque existe ausencia temporal de la vicepresidenta. Y por otro lado, la Constitución nos dice que uno como vicepresidente puede estar ausente un tiempo máximo de ¿cuánto? 90 días. En el caso que ya sobrepase esto, aquí pusieron una suspensión de 150, se entiende como ausencia definitiva y lo que corresponde es que el presidente envíe una terna para que la Asamblea Nacional escoja la segunda mandataria. De todas, en el punto de vista jurídico es totalmente arbitrario esto, pero yo creo que lo van a hacer. Me voy a corte, pero antes que nada una reflexión. Es decir, si la institucionalidad, las instituciones no blindan a la vicepresidenta Abad como se debe, ella incluso corre el riesgo de perder su cargo definitivamente luego de 90 días de que quede en vigencia esta resolución. Es justamente lo que estoy advirtiendo, Carlos. Si no hay una decisión judicial, van a nombrar una vicepresidenta encargada y después de 90 días una nueva vicepresidenta escogida por la Asamblea Nacional. André Benavides, gracias por estar en contacto directo. Gracias por la invitación.